Por lo general, Oda es una persona bastante meticulosa y que se preocupa muchísimo por los detalles, y esto es tan así que de la nada te saca temas de los que habló hace 500 capítulos y los integra a la trama actual, demostrando como siempre que tiene un gran dominio sobre el mundo que creó. Sin embargo, este cuidado por los pequeños detalles no siempre ha sido el más prolijo, y a veces sí que siento que ha tomado decisiones extrañas y poco cuidadosas, y por lo mismo, el día de hoy quiero hablar de 3 temas que me generan muchísimas dudas desde hace un buen rato y que siento que Oda no ha manejado de una forma lógica, a pesar de que, como ya dije, se supone que es una persona muy meticulosa. Antes de comenzar, quiero comentar 2 cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. La primera duda existencial y que no me deja dormir de la que hablaremos en este video es la siguiente. ¿Por qué muchos Mugiwara no saben Haki o ni siquiera han demostrado interés en aprenderlo, siendo que es demasiado útil y casi vital en el nuevo mundo? Y es que, a ver, entiendo que como estos personajes forman parte del grupo protagónico, es como que Oda al final de todas maneras sabe sacarle el máximo provecho a estos personajes en cuanto a sus habilidades propias se refiere, ¿no? Porque vemos que Franky sigue usando sus poderes de Cyborg, vemos que Robin sigue usando sus poderes de la Hana Hana no Mi, vemos que Brook sigue utilizando sus poderes de la fruta Yomi Yomi y del inframundo, entonces claro, como que igual uno puede pensar no es necesario que estos personajes sepan Haki, pero el tema es que para mí por lo menos es como de sentido común que en el nuevo mundo tienes que saber Haki, y además no es que sea algo que solo ciertas personas pueden aprender. Obviamente el Haki del Conquistador es una excepción, pero yo me pongo en los pies de estos personajes y yo trato de entender por qué ninguno piensa, quizás podría aprender Haki de armamento para ser más poderoso o poderosa en el caso de Robin o de Nami, o podría aprender a lo mínimo Haki de observación básico para maximizar mis posibilidades de sobrevivir, ¿no? Siendo por ejemplo en el caso de Nami o de Usopp personas comunes y corrientes y que están ahí rodeados de monstruos como lo son Luffy o Zoro o Sanji, ¿no? Y entonces viendo lo útil que es el Haki en general y sobre todo en el nuevo mundo y las ventajas que te ofrece, yo en el lugar de Robin o de Brook o de Franky o hasta de Chopper o de Nami o de Usopp, yo me diría a mí mismo, tengo que aprender alguno de los 2 hakis básicos porque sí, porque es muy útil, ¿no? Y esto a mí no me hace sentido que al final nadie se lo pregunte, básicamente, porque por ejemplo, en el caso de Robin, vimos que estuvo 2 años con los revolucionarios y en vez de aprender Haki con Sabo u otros personajes, prefirió aprender un poco de Gyojin Karate. Y esto para mí es bastante ridículo. Tuvo prácticamente 2 años y estuvo con Sabo, una persona que domina bastante bien este Haki de armamento, y prefirió ignorar por completo la existencia de esta habilidad, ¿no? Entonces esto ya es un caso ridículo. O por ejemplo, en el caso de Usopp, igual esto es bastante particular porque Usopp no sabe que despertó Haki de observación, pero claro, Oda tampoco ha tratado de que Usopp se dé cuenta o de que entienda que lo posee. Entonces aquí hay un personaje que tiene Haki pero que no lo utiliza para nada, para absolutamente nada. Entonces creo que ya se entiende a qué quiero llegar con este punto. O sea, que no entiendo por qué en general los Mugiwara que no son combatientes propiamente tal no demuestran interés por aprender algún tipo de Haki. O sea, de verdad que me parece algo inaudito y que realmente no me deja dormir porque no tiene sentido, y sobre todo viendo el lugar en el que estamos ahora, ¿no? O sea, después de Egghead dije que no iba a hablar de cosas del manga, así que no voy a spoilear nada, pero bueno,
todos deben saber ya, pero yo me quedo con la conciencia tranquila de no decir nada. Y además, bueno, independiente de esto, ya estamos cada vez más cerca de Laughtale. Entonces, ¿cómo es posible que sigan así, como sin nada y sin saber haki, la mayoría de los Mugiwara? El segundo tema del que vamos a hablar es un poco más difícil de tratar, porque mi pregunta es: ¿por qué Oda cuenta cosas relevantes para el mundo de One Piece y para la trama en SBS y cosas fuera del manga como entrevistas o vibrecards y después no las cuenta en el manga? Y a ver, quizás muchos de ustedes piensen que esto es normal porque muchos mangakas hacen esto de contar cosas fuera del manga, pero primero, a mí lo que hagan otros mangakas no me interesa, perdónenme que lo diga así, pero yo en este canal hablo de One Piece y lo que me importa es One Piece, así que por eso hablo de Oda. Y segundo, porque todos lo hagan no quiere decir que Oda también tenga que hacerlo, y además el tema es que si Oda contara cosas curiosas como los gustos, cuál es el color favorito, cuántos años tiene este personaje, bueno, da igual, no son curiosidades. Pero en este caso Oda muchas veces se ha tomado la molestia de responder, bueno, preguntas en el caso de los SBS y entrevistas, preguntas muy serias y que tienen que ver con cosas muy importantes para la trama, y al final las responde fuera del manga y después no las vemos en la trama principal del manga. Y aquí está el tema, porque bueno, yo preferiría que las cosas siempre se contaran primero en el manga, pero si Oda cuenta algo en un SBS por decir algo y después dice, ¿sabes qué? Esto debería contarlo en el manga, bueno, no hay problema, ¿no? Al final está ok, porque por ejemplo, Oda contó en un SBS en primera instancia cómo Sentomaru se conoció con Vegapunk, y tiempo después quizás Oda dijo, esto es algo importante y podría comentarlo en el manga, y así fue, porque nos contó en una o dos viñetas del manga o en una página cómo fue que estos dos personajes se conocieron, y está bien, pero esto lo ha hecho muy pocas veces y al final Oda deja cosas relevantes fuera del manga y los deja ahí como curiosidades y ya está. ¿Por qué? Porque según dice él, y como muchos también le siguen la corriente y lo justifican, porque Oda no tiene tiempo para contar todo. Esa es la excusa de oro, ¿no? Es que no hay tiempo, es que Oda no puede contar todo en el manga, es que tiene que hacerlo, excusa tras excusa tras excusa, pero el tema es que si Oda supiera administrar al 100% qué es relevante y qué no, podría contar todo lo relevante que ha contado fuera del manga con total seguridad, ¿no? Porque a alguien le parece imprescindible haber visto a Raizo y a Fukurokuyo peleando por, no sé, como por 30 capítulos, porque para mí no era necesario ver a estos ninjas peleando. Y además el tema es que esta pelea se siente igual de relleno y tan aburrida y tan innecesaria porque no hay un contexto detrás. Nosotros no sabemos por qué Raizo y Fukurokuyo se odian a buenas y a primeras, pero el tema es que esto Oda sí que lo contó, pero en un SBS. Y no hubiese sido mejor dar menos viñetas a esta pelea y aprovechar de contar en medio capítulo el trasfondo de estos dos personajes para que a lo mínimo entendiéramos por qué se odiaban tanto o por qué Fukurokuyo realmente odiaba tanto a Raizo? Bueno, por lo visto no, y Oda prefirió rellenar con escenas de estos dos discutiendo y ya está. O era necesario hacer que, por ejemplo, estamos hablando de Wano, que Yamato tuviese esta carrera contrarreloj en donde tenía que llegar abajo de Onigashima al almacén en donde estaban las bombas. Era necesario ver todo esto simplemente para que Yamato tuviese algo que hacer, porque yo creo que no era necesario al 100% que estas bombas y este peligro existiera, pero Oda consideró que era necesario para, bueno, me imagino que tener a Yamato entretenida y para que siga siendo medianamente relevante. Y así podría seguir por un buen rato nombrando cosas que tú las ves y piensas, esto no era 100% necesario verlo. Y al final, ¿qué pasa? Que por cosas como esta pelea de Raizo con Fukurokuyo, por ejemplo, cosas como el pasado de Zoro no se contó, el pasado de
Kid con Killer, que lo contó también Oda en un SBS, cuando podría haber contado perfectamente en medio capítulo a lo mínimo cómo se conocieron estos dos personajes y cómo se formó la tripulación de Kid, pero no, mejor contémoslo en un SBS. O por ejemplo, ahora último, pasó que contó lo que sucedió durante el incidente de Rocky Port, incidente bastante relevante, en donde fueron protagonistas Law, Koby y Kurohige. Esto lo contó en una entrevista especial. ¿Y por qué? Porque él mismo dijo que no iba a tener tiempo para contarlo. Y igual entiendo que ya pasó mucho tiempo desde que aprendimos de este incidente y como que ya no tiene sentido que lo cuente ahora, pero en su momento no encontró un momento idóneo, un capítulo siquiera para tener todo el contexto de por qué a Koby le dicen el héroe, por qué Kurohige es el rey de Hachinosu, o por qué Law se convirtió en un Chichibukai. Yo creo que era importante ver esto. Entiendo que habrá gente que dirá, no, pero es que no era necesario y qué sé yo, así que está bien que no lo cuente, pero entonces bajo esa lógica un montón de cosas no deberíamos haberlas visto y simplemente con que Oda nos la contara así, bueno, basta y sobra. Y yo creo que en este caso sí era necesario ver este evento, aunque sea en un capítulo del manga, repito. Hubo un capítulo, el 1059 del manga, que fue este capítulo donde Kurohige fue a secuestrar, entre comillas, a Boa Hancock, y estaba Koby también, y llegó Rayleigh. Este capítulo estuvo repleto de información, pero repletísimo, fue muy completo, de principio a fin. Un capítulo así, rápido, dinámico, lleno de información, se puede hacer. El tema es que a veces Oda no sabe distribuir bien los paneles o lo que quiere contar, y bueno, y por eso pasan estas cosas de que se queda sin tiempo. Y repito, acá vendrá gente como siempre a defender, ay, pero entonces hace tú tu manga, ay, ¿qué te crees criticando a Oda? O sea, así como la típica de que no puedes criticar algo porque tú no eres eso. No puedes decir que no me gusta la distribución de algunos capítulos de One Piece, de los paneles, porque yo no soy mangaka, entonces qué sé yo, ¿no? Oda es un genio, él tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, esta es la segunda pregunta o incógnita que tengo. ¿Por qué Oda prefiere contar cosas importantes fuera del manga cuando su manga ya lleva 25 años y la excusa de que es que no tengo tiempo para mí no cuela? Porque ha tenido tiempo para contar otras cosas irrelevantes, para mostrar fanservice, para poner chistes pedorros, para hacer estupideces, pero para contar a veces o para mostrarnos eventos relevantes o trasfondos importantes, para eso sí que no hay tiempo. Y eso ya para mí es simplemente falta de, no sé si de voluntad, pero de organización y de ver qué es lo más importante y prioritario y lo que no. Y aquí Oda no se salva, y por eso para mí es tan extraño que una persona tan meticulosa como Oda no siempre dé en el clavo en lo que respecta a priorizar temas que contar. Del último tema del que vamos a hablar en esta ocasión es del siguiente. ¿Por qué Oda no introdujo a Nika de una forma más orgánica antes de Wano para que su existencia no se sintiera tan improvisada o sacada de la manga en el momento en el que este dios hizo su debut en Wano? Y a ver, aquí de nuevo seguramente aparecerán los típicos de no, que Oda lo tenía planeado desde el inicio, desde el primer capítulo, desde Skypiea y qué sé yo, y Whole Cake y el dios del sol y qué sé yo, bla bla bla. Y a ver, aquí vamos a dejarnos de tonterías, por favor. Esto de siempre tratar de justificar absolutamente todo lo que hace Oda, como en el puesto anterior, ¿no? O del tema anterior. Para mí esto ya es malo, de verdad. Si tú eres de esas personas que justifica todo porque sí, y trata de buscarle la quinta pata al gato, a todo y a nada, déjame decirte que eso no está bien, ¿no? O sea, Oda es un ser humano como tú y como yo, y puede cometer errores o puede no planificar todo de la mejor forma o desarrollar todo de la mejor forma. Y por eso este tema de Nika, que es tan importante, a mí me sorprende que Oda no lo haya manejado de la mejor forma, porque al final esto sí que se siente un poco extraño, que de un día para otro, bueno, de partida Luffy tenga una fruta diferente y que además es de un dios, y que además ahora en el presente, tanto en Wano como en Egghead, sobre todo en Egghead, es como que todo el mundo sabe de la existencia de Nika. Todo es una exageración, obviamente esto, pero ustedes me entienden. Todos saben que Nika existía, que era el dios del sol, que Joy Boy y qué sé yo, y antes de Wano
ni Nika ni Joy Boy eran cosas que habíamos escuchado o visto muchas veces. Lo máximo que habíamos escuchado de esto era en la isla Gyojin cuando supimos de la existencia de Joy Boy por primera vez. Este tema de Joy Boy para mí sí estuvo un poco mejor manejado solo por esto, por lo de la isla Gyojin, pero lo de Nika y su introducción tan tardía en la historia a mí se me hace muy extraño. Y a ver, ¿qué es lo que pienso yo sobre este tema? Yo creo que Nika no es algo que a Oda se le ocurrió en Wano y de un día para otro y que lo metió así con calzador. Yo quiero pensar que esto es algo que tenía planificado hace mucho tiempo, hace muchos años incluso. El tema es que quizás Oda se encontró con problemas para meterlo antes y de forma orgánica y por eso al final parece como que apareció ahora, porque como que calza en Wano sí, pero ni tanto. Obviamente para mí el mejor momento para introducir a Nika o este nombre hubiese sido en Impel Down, evidentemente, porque Who's Who unos cuantos capítulos antes de que Nika hiciera su debut, nos contaba que en Impel Down los carceleros o los prisioneros le rezaban a un dios del sol, ¿no? Al dios del sol Nika para que los liberara o algo así, no me acuerdo. Entonces, claro, piensen en lo que hubiese sucedido si Nika hubiese sido mencionado ahí en Impel Down. Sería un foreshadowing de locos. Hubiese sido 10 de 10 la introducción de Nika, porque uno podría decir, ah, de esto hablaban en Impel Down. Pero no, nos enteramos de esto gracias a Who's Who. Y esta conversación que Who's Who tuvo con Jinbe literalmente pasó como 20 o 30 capítulos más o menos antes de que Nika apareciera, ¿no? Después de que Luffy falleció. Entonces, repito, yo creo que Oda sí tenía planificado a Nika desde hace mucho tiempo, pero repito que se me hace extraño que no planificara mejor su introducción o que no dejara más pistas, ni siquiera hablo en Wano, sino desde la isla Gyojin por último, ¿no? Aunque sea una vez que se hubiese hablado de Nika, a mí me bastaba y me sobraba mucho antes de Wano, evidentemente, pero no, al final técnicamente Who's Who es el que se encargó de introducir este concepto o este nombre a la historia tan importante y que repito que hoy en día parece que todos conocen y que todos siempre supieron que existía pero nadie dijo nada, y por eso me gustaría preguntarle a Oda cómo fue la planificación detrás de este cambio de fruta que sufrió Luffy, porque sí que se siente bastante extraño y hasta la fecha que yo sepa Oda nunca ha hablado directamente de esto y de Nika y del cómo fue el proceso de planeación de este dios del sol, que hoy en día es bastante reconocido incluso por gente que ni siquiera ve One Piece, y por eso, al ser un elemento tan relevante y distintivo de One Piece en la actualidad, me sorprende que esté todo tan confuso detrás de su creación y de su existencia. Pero en fin, eso es todo lo que quería comentar el día de hoy, y por eso ahora te invito a ti a pasar por la caja de comentarios a comentar evidentemente otras cosas que a ti no te dejan dormir o que te generan muchas dudas y que yo quizás debería comentar en una segunda parte de esta nueva sección. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.